En esta serie de videos vamos a hablar sobre la generación eléctrica o generación de potencia. Comenzaremos hablando sobre, o mejor dicho, haciendo una breve introducción sobre la generación hidroeléctrica. Entonces, ¿qué es la energía? El término energía puede utilizarse de muchas maneras. Comúnmente la energía tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. En nuestro caso, vamos a utilizar el concepto de que es la capacidad para realizar un trabajo o para poner en movimiento. Entonces, en nuestra sociedad podemos tener energía eléctrica y también podemos tener energía, la que nos aportan los alimentos a nuestro cuerpo. También la energía que llega a nuestros hogares o la que se produce en nuestros hogares, como por ejemplo una energía en forma de calor cuando prendemos una chimenea o el carro cuando se calienta, el calentador de agua, etcétera. Ciclo de energía. Aquí tenemos un esquema de lo que es el ciclo de energía. Una principal fuente de energía es el sol. Si desaparece el sol, no podría seguir la vida en la Tierra. Los rayos solares calientan la atmósfera, evaporan mares y ríos y forman nubes y por lo tanto se genera la lluvia. La lluvia llena el agua de las represas que mueven los generadores de electricidad y así obtenemos la luz y los aparatos y energizamos los aparatos que funcionan con corriente de energía eléctrica. Ahora, sigamos esta otra línea de nuestra principal fuente de energía, que es el sol. Las plantas usan energía solar para convertir el agua y el dióxido de carbono del aire en azúcares y oxígeno, o sea, la fotosíntesis. De las plantas comen de los herbívoros, como por ejemplo la vaca. Y de la vaca y de las plantas se alimenta el hombre. Los restos de plantas fósiles forman el carbón, que este a su vez es utilizado en las plantas, en las fábricas que funcionan con carbón, petróleo y electricidad. También vemos, si seguimos esta rama de nuestra principal fuente de energía, que es el sol, dentro del sol, enormes presiones comprimen a los átomos de hidrógeno que se convierten en helio y liberan mucha energía. Entonces, tenemos que las células fotoeléctricas de ciertas calculadoras y edificios transforman la luz en electricidad. En el caso, hoy en día es muy utilizado los paneles solares en instalaciones residenciales, las cuales en el día van recibiendo la energía del sol, los fotones, lo convierten en energía eléctrica, se almacena en una batería y esta batería es utilizada en un método de almacenamiento de energía y se utiliza en las casas en los horarios en que las empresas de energía colocan planes en los cuales a ciertas horas del día la energía resulta más barata. El consumo se cobra a un precio más barato. Entonces, en ese momento es que las personas conectan o hacen uso de la red eléctrica. En otras horas del día hacen uso de estas baterías que son cargadas por los paneles solares para no gastar más dinero, no gastar cierta cantidad de dinero en el consumo de energía. Aquí tenemos que los restos fósiles de algunos animales marinos forman petróleos que almacenan la energía que
a que ellos tomaron de las plantas. Con petróleo se genera electricidad, como lo veremos más adelante. Hemos visto el ciclo de energía, ahora vamos a ver la conversión de las diferentes formas de energía. Energía radiante. A través de ella tenemos la fotosíntesis, fotoquímica, la quimiluminiscencia, tenemos la energía química, la energía eléctrica, energía térmica. Y de estas dos podemos obtener energía eléctrica. También tenemos energía mecánica. A través de ella, de la energía mecánica, podemos transformarla en energía eléctrica a través de los generadores eléctricos y viceversa con los motores eléctricos. A través de energía eléctrica podemos obtener un torque, que eso se traduce en energía mecánica. También tenemos energía hidráulica, que se puede traducir en energía mecánica y viceversa, que es lo que vamos a ver en esta serie de videos. También tenemos la energía térmica, que podemos transformar en energía eléctrica. Aquí va en este sentido. Y así se repite el ciclo. O sea, tenemos varios tipos de energía y a través de una podemos conseguir otra. La energía eléctrica en el mundo se puede dividir en dos fuentes, renovables y no renovables. Las no renovables tenemos la combustión fósil y los minerales radiactivos. Mientras que las renovables tenemos la luz solar, la hidráulica, geotérmica, el hidrógeno, la pila a combustible. Estas son las tres, o mejor dicho, las cuatro formas de energía que debería centrarse la humanidad, ya que va a llegar algún momento que no vamos a contar con este tipo de energía. Sin embargo, estas fuentes renovables en países como Venezuela se utilizan, o es lo que mayormente se utiliza, como por ejemplo la hidráulica. La hidráulica es una fuente de energía muy limpia y que simplemente depende de las lluvias, como lo sabemos. También la energía eólica es muy limpia, la solar. Sin embargo, si comparamos la hidráulica con la solar, la hidráulica es mucho más eficiente. Pero la solar tiene ciertas ventajas, ya que es descentralizada. Y así deberíamos centrarnos en desarrollar este tipo de energías renovables. Si vemos el panorama energético mundial, tenemos petróleo, gas natural, carbón, nuclear e hidroeléctrica. Y aquí estos números nos dicen que la producción anual mundial, la de petróleo, es la que tiene más producción. Reservas probadas, se ve que tenemos una mayor cantidad de lo que es el carbón y seguido de lo que es el petróleo, las reservas mundiales. Entonces estamos hablando de energías no renovables y eso lo tenemos que traducir en números. Tenemos unas reservas mundiales, unos ciertos valores y tenemos una cantidad de años estimadas de estas reservas. Entonces vemos que el carbón tenemos 232 años. Sin embargo, la del petróleo vemos que es la que tiene menor cantidad de años. En mi país, Venezuela, se podría decir que contamos con el petróleo por 40 años, los próximos 40 años, y nuestra economía se basa en el petróleo. Así que deberíamos comenzar a buscar otras fuentes principales que sostengan nuestra economía. También otras fuentes, pero como ya lo dije, en Venezuela, en mi país Venezuela, la central, lo que surge o lo que sustenta el sistema eléctrico nacional en su gran mayoría son las fuentes y la fuente hidráulica. Respecto al consumo de energía actual, vemos que a nivel mundial la que más se consume,
el consumo de energía mayormente se ve en el petróleo, lo cual es un poco preocupante, ya que como es no renovable, y si lo vemos en números, nos quedan unos 41 años de petróleo. Este es el consumo de energía, mayormente se basa en el petróleo, que tenemos 40%, mientras que la nuclear es en lo más pequeño consumo de energía. Entonces estos números quedan, quedan como estudios para los ingenieros que están estudiando nuevas energías renovables, sostenibles. Se centran en estos números de manera que sus nuevos métodos de energías renovables o energías limpias sean, o a diario se estudia, se estudia para conseguir nuevos métodos de energía que sean más eficientes a estos métodos de energía no renovables, que son los que tienen mayor consumo o los que más se utilizan a nivel mundial debido a su eficiencia. Entonces ya existe una competencia, pero creo que al pasar de los años la que va a prevalecer son las que son renovables, a pesar de que su eficiencia sea un poquito más baja. Claro, siempre y cuando saquemos de ahí las fuentes hidráulicas, la fuente de energía hidráulica, que tienen una muy buena eficiencia. Ahora, en el panorama energético mundial, vemos que la combustión fósiles, como lo vemos, esto es un poco más actualizado, del año 2017, vemos que el consumo de combustibles fósiles se lleva el número uno: energías renovables y energía nuclear. La energía nuclear siempre ha sido la más pequeña, ya que se podría decir que es como que el poco más peligrosa, ya que como hemos visto en la historia de la humanidad, han existido ciertos accidentes en centrales nucleares. Entonces creo que eso es una de las principales desventajas sobre la energía nuclear, y por la cual en ciertos países muchos reactores nucleares, muchas fuentes de energías nucleares han sido, han sido cerradas y han sido enterradas todo ese material nuclear, ya que es muy nocivo para la salud en caso de que existan accidentes y puede tener repercusiones a lo largo de los años. Ahora, vamos a centrarnos en los sistemas de generación hidráulicos. Aquí pongo como ejemplo el sistema de generación hidráulico de mi país. En el caso hablamos del Guri, en el cual es un caso muy interesante, ya que tenemos varios niveles de elevación y tenemos una distancia de kilómetros en el cual se distribuye o se extiende el río Orinoco. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que como tenemos diferentes niveles de altura, cuando se diseñó este sistema, se tomó en cuenta la reutilización. ¿Qué quiere decir esto? Que a ciertos niveles de caída se fueron instalando otras centrales hidráulicas, otras centrales de generación hidráulicas. Entonces comenzamos con el Guri, que produce 10.000 megavatios, que está a una mayor altura, tiene ciertos tipos de turbinas. Entre ellos tenemos la turbina Francis y la turbina Kaplan. Estos tipos de turbinas tienen sus diferencias, ya lo vamos a ver. Vamos a estudiar con detenimiento cada una de estas turbinas. Y estas turbinas tienen unas ciertas alturas en la cual se deben instalar para aprovecharlas al máximo. Entonces, tenemos diferentes alturas. A esta altura tenemos una cierta caída de agua y se producen 10.000 megavatios. Luego, a una cierta distancia, a unos más o menos 20 kilómetros, 30 kilómetros más adelante, tenemos una elevación más pequeña, que tenemos unos 100. Y tenemos otra central hidroeléctrica, la cual es Tocoma. Como la caída de agua es un poco más baja, estamos a una altura más baja, produce
una cantidad de megavatios más pequeñas que la del Guri. En este caso produce 2250 megavatios, Tocoma. Luego, a una distancia de 10, 20, más o menos 40 kilómetros, tenemos una diferencia de altura un poco más pequeña, y tenemos otra central hidroeléctrica llamada Carhuachi, que produce una cantidad de megavatios casi igual a la de Tocoma, como vemos. Y aquí tenemos otra central hidroeléctrica llamada Macagua. Tenemos unos 3140 megavatios. Y aquí desemboca el río Orinoco. Entonces, si tenemos otra extensión, si tuviéramos más distancia a estos niveles de altura, se podría seguir aprovechando. Se podría seguir construyendo centrales hidroeléctricas que produzcan más o menos esta cantidad de megavatios. Entonces, esto es un aprovechamiento de una misma caída de agua. Entonces, en ciertas partes del mundo se podría estudiar construir centrales hidroeléctricas a esta, así como la que muestro en esta imagen, que es el caso de mi país, que es la central hidroeléctrica llamada El Guri. Entonces, hablando un poco sobre esta central hidroeléctrica El Guri, más adelante vamos a mencionar unas cuantas, ya que es interesante ver algunas centrales hidroeléctricas en Francia, en Perú. Ya un poco más adelante vamos a hablar sobre ellas. Por ahora vamos a hablar un poco sobre la central hidroeléctrica del Guri. Entonces, tiene una elevación de cresta de 272, una altura máxima desde la fundación de 162 metros, unos anchos de los monolitos que vemos aquí entre 20 y 28 metros, y una longitud total de 1304 metros. Aquí vemos lo que son los datos de las casas de máquinas. Las casas de máquinas es donde están las unidades eléctricas. Tienen números de unidades generadoras, unas 10 en cada casa de máquinas. Tienen una longitud total de 263.5 metros, unas potencias máximas instaladas en la casa de máquinas 1 de 3006 megavatios, y en la casa de máquinas 2 una capacidad instalada máxima de potencia de 7300 megavatios, una velocidad de operación de cada unidad de entre los 120 y 128 RPM, en la casa de máquinas 2 de entre 112.5 RPM. La capacidad de los generadores vista en MVA sería de 700 en la casa de máquinas 2, y en la casa de máquinas 1 185, 235 y 360. Y aquí vemos los factores de potencia, como es de esperarse, de 0.95 y 0.90. Y bueno, normalmente esto es un diagrama de las centrales hidroeléctricas. Empezamos tenemos una caída de agua, una cortina de la presa. Esto retiene aquí el agua. Por aquí hay unas rejillas, tubo de presión de avenida o acceso. Este tubo pasa el agua. Tenemos una compuerta. Esta compuerta va regulando cuánta agua entra, cuánto caudal de agua debe entrar. Aquí tenemos la turbina. Esto es algo que hay que tomar en cuenta, ya que hay gente que confunde las turbinas con el generador. Entonces, la turbina simplemente es lo que le da el movimiento al rotor. Aquí tenemos el rotor del generador. Recuerden que un generador está compuesto por rotor y estator. No está de más decir que el generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma esta energía mecánica que recibe aquí en la turbina en energía eléctrica. También
el principio de funcionamiento, repasando un poco, se basa en la inducción electromagnética según la ley de Faraday. Cuando un conductor eléctrico y un campo magnético se mueven de manera relativa uno respecto a otro, se induce en el conductor una diferencia de potencial. Entonces aquí tenemos la flecha, o mejor dicho, el eje. Tenemos la casa de máquinas. Aquí es donde, aquí lo que tenemos es una máquina, un generador. Aquí sale el canal de desfogue. El agua que pasa por aquí sale por aquí. Entonces con el movimiento de la turbina se empieza a inducir diferencia de potencial que sale aquí hacia los transformadores. En los transformadores se cambian los niveles de tensiones para llevarlos a una torre de tensión para transmitir la energía eléctrica, ya que se necesita un transformador y no se puede transmitir la energía eléctrica de una forma directa aquí conectada al generador, ya que para la transmisión se necesitan ciertos niveles de tensión y esos niveles de tensión requeridos para una transmisión de la energía eléctrica de la manera más efectiva, sin que hayan pérdidas, se debe hacer unos ciertos niveles de tensión y eso se logra a través de este transformador. Y este es el diagrama de cualquier central hidroeléctrica. Aquí, desglosando un poco más detallado, aquí tenemos un embalse superior en el número 1, tenemos la presa, el número 2, luego tenemos la galería de inducción, luego en el 4 tenemos una tubería forzada central, el 6 tenemos las turbinas y generadores, viéndolo desde afuera obviamente no vamos a ver la turbina, y en el número 7 tenemos desagües, en el número 8 tenemos las líneas de transporte de energía eléctrica, y en el número 9 tenemos en el embalse inferior o el río. Perdón, aquí en el número 8, aquí vemos la línea de transporte de energía eléctrica. La vemos. Y aquí tenemos el embalse inferior del río. Entonces tenemos tres tipos de turbinas hidráulicas. Tenemos las Pelton, las Francis y las Kaplan. Aquí tenemos un esquema de turbina Kaplan. Aquí tenemos un esquema de turbina Pelton. Y vemos que la configuración o la estructura de la central es diferente para cada una de estas. En los próximos videos veremos las especificaciones de cada una de estas turbinas. También existen criterios para seleccionar estas turbinas, como lo dije al principio. Dependiendo de la carga y de la potencia que queramos, entramos por estos gráficos. Si queremos, por ejemplo, para una carga de 1000 y para una potencia más o menos de unos 2, tendríamos que elegir más o menos unas turbinas de impulso. O sea, una de las de la turbina Francis más o menos. Una turbina Francis o bombas turbinas. Perdón, una turbina Francis. Y si tenemos una altura, un salto de 300 más o menos, y queremos tenemos un caudal de 10 entre 2 metros cuadrados entre segundo, la turbina ideal sería Pelton. Y así sucesivamente. O sea, debemos tomar en cuenta la altura, los caudales, o sea, la fuerza del agua, también la carga que queremos suplir y la potencia que deseamos para elegir cada una de estas turbinas. Como lo dije, más adelante vamos a hablar sobre cada una de estas turbinas y vamos a ver los criterios para seleccionar cada una de ellas. Aquí tenemos dos imágenes referenciales de cómo son más o menos los gráficos y cómo según estos gráficos se seleccionaría alguna de estas turbinas. Sin más nada que agregar, me despido
y los invito a continuar en el próximo video.